La política, en la historia de la humanidad, siempre ha tenido su lado bueno y su lado malo. Desde que nació, a Bolivia le ha tocado vivir los dos extremos. Aciertos, sí, pero también grandes desaciertos. En las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, Latinoamérica vivió momentos de turbulencia porque la sociedad se vio dividida por regímenes de derecha e izquierda y la presencia de dictaduras militares dejó malas experiencias. En este escenario, en Bolivia, hubo también mujeres que predicaron un pensamiento diferente y por ello sufrieron persecución y detenciones. Muchos años después, esas mujeres recuerdan aquella mala y triste experiencia. Bueno, yo soy de un centro minero que es Huanuni y desde pequeña escuchaba siempre en las radios, la Radio Nacional de Huanuni, toda la lucha de los mineros por sus reivindicaciones, por sus conquistas, y me interesó desde pequeña esa vivencia, ¿no? Y después tuve que pasar lo que fue la masacre de San Juan, que era cuando los mineros fueron afectados porque el gobierno de Barrientos quería aumentar los precios de los productos de la pulpería. Y ahí ocurrió que invadieron las minas, hicieron la masacre de San Juan y nosotros vivimos esa masacre y vimos lo que ocurrió en nuestro centro minero. Y a causa de eso, la gente que eran los dirigentes fueron retirados de la mina y de sus puestos de trabajo, y entre ellos mi papá. Y nos fuimos a vivir a Cochabamba. Y durante mucho tiempo mi papá no tuvo trabajo, pero bueno, yo estaba estudiando y poco a poco me fui interesando, ¿no? ¿Por qué ocurría? Bueno, en realidad no me involucré en la lucha contra la dictadura, yo me involucré en la lucha, en el sueño que teníamos muchos jóvenes de construir un país grande, productivo, con oportunidades para todos. Eran sueños de la época, se los veía más cercanos que ahora. No nos olvidemos que había todo un contexto internacional, digamos, la guerra del Vietnam, que es lo más lejano, estaba la Revolución Cubana, o sea, eran muchos aspectos, ¿no? Y sobre todo la Revolución Cubana nos hacía ver de que tener una revolución así de tipo social que beneficia a todos era posible. Entonces eso nos involucra, ¿no? Bueno, ya había mucha movimiento de gente de izquierda, de todo. Se habían fundado partidos de izquierda, en fin. Yo estaba en la universidad, estaba estudiando Derecho. Ahí, claro, convulsionaban todos los movimientos de izquierda y demás. Inclusive había una revolución universitaria, había grandes oradores, digamos, chicos que estudiaban, etcétera, y eran de ideas de izquierda, ¿no? Estaba Víctor Sosa, el Roberto Sánchez, un gran médico era él, y después vino la guerrilla de Teoponte, pues entonces yo estaba en la universidad estudiando Derecho y conocí a todos los chicos, los Greve, que estos, ¿cómo se llaman? Los dos hermanos que han muerto en Teoponte, estudiaban pues de esa época. Digamos, desde que entré a la normal, aquí en La Paz, el año 1900,
48 he entrado a la normal y ahí he comenzado a ver la injusticia que hacen con los maestros. Y me he involucrado dentro del Consejo Estudiantil y luego ya he seguido nomás en esa marcha sindical. La mía ha sido lucha político-sindical, que no han querido reconocer los del Ministerio del Interior cuando han hecho la calificación de los méritos, no han querido reconocer. Han dicho que no, que lo sindical no, porque no teníamos comprobantes. ¿Qué comprobantes podíamos tener? Nos iban a sacar fotografías, no nos sacaban. Yo encabezaba junto con Aida Pedrazas y otras compañeras más las marchas de los maestros aquí en La Paz. Hemos luchado grandemente. Desde muy joven he estado en la calle, así que siempre he tenido problemas para meterme en líos. En 1900, supongo que ha sido 67, por ahí, me invitaron a una charla sobre Che Guevara. Me gustó la charla, me gustó la forma de ser y empecé a juntarme con ellos, con una persona en el Por Combate. De esa manera nuestra iniciación era diferente a otros partidos. Nosotros hacíamos muchas cosas en grupo, éramos un grupo grande. Mi grupo era de 10 personas. Éramos 3 chicas y los demás varones. Entonces, hacíamos trabajos diferentes a otros partidos. Nunca me he metido como dirigente de nada. Y también veíamos las diferencias entre las clases altas, las clases bajas, cómo se hacía una discriminación de todo tipo, ¿no? Que existan colegios, un colegio alemán, por ejemplo, que existan barrios caros, que existan... Y en cambio, por el otro lado, habían colegios muy humildes que no tenían nada, y por otra parte que habían también viviendas que eran tan elementales que no tenían ni siquiera agua potable, ¿no? Entonces, todos esos extremos, yo creo que a cualquier joven le preocupa, le motiva y le impulsa pues para involucrarse en la solución de esa circunstancia que vemos que nos rodea. Y entonces yo no sabía cuál era la solución y simplemente conocí a unos compañeros que eran militantes del Ejército de Liberación Nacional y me dijeron que ellos también querían solucionar estos problemas del país, ¿no? La extrema pobreza, la desigualdad, la falta de educación, de oportunidades de trabajo para la gente. Entonces, por eso me involucré y entré a militar al ELN a los 14 años. Y ya como consecuencia de este sueño es que vamos a terminar siendo reprimidos o secuestrados, prisioneros por la dictadura, ¿no? Entonces nuestra lucha no comienza resistiendo a la dictadura. La dictadura va a venir como consecuencia de nuestra lucha, como un freno a nuestra lucha, ¿no? Entonces la resistencia o la cárcel para nosotros fue como una etapa más, como parte más de esa lucha por ese sueño social que teníamos en ese momento. Muchas veces yo llegaba a mi escuela, cuando ya era directora de la escuela, pero el tira que me perseguía ya estaba en la escuela, o estaba atrás de mí. Yo vivía en una calle que quedaba en altura. Se paraban ahí arriba para ver a qué hora salía, a qué hora entraba a mi casa, porque los compañeros míos, los maestros, que no estábamos de acuerdo con lo que deban ser, nos reuníamos en mi casa, donde yo alquilaba, no era propio alquiler. Ahí era casa de tránsito.
Usted me dirá por qué. Porque sus esposas venían, llevaban la ropa sucia, la lavaban y planchaditas y todo, volvían a la casa otra vez a entregarnos la ropa para que cambien sus maridos. Varios compañeros han estado ahí. Yo tenía un toque de santo y seña en mi puerta. La gente, mis vecinos tal vez me veían como una mujer que yo me recibía a todo el mundo. No era así, era lo que uno estaba haciendo solamente porque sindicalmente teníamos que obtener lo que queríamos. Estudiaba de noche. Al terminar, ¿cómo le puedo decir? Segundo medio nos ofrecieron si podíamos estudiar de noche en la Universidad Tupac Katari en ramas técnicas para salir profesionales técnicos. No éramos universitarios, no era carrera universitaria, era más bien era una carrera para técnicos medios. Habíamos entrado, entonces yo entré a la carrera. Éramos, en la Tupac Katari éramos muy pocas mujeres más bien. Y en una de esas nos pidieron que había una reunión, hubo una elección de dirigentes de la Tupac Katari y me nombraron como secretaria de actas. Entonces yo asistía constantemente a las reuniones y todo eso. Llegó 69, 70, habíamos avanzado cursos. El 71, el 70 nos empezaron a buscar los agentes. Y a la vez mi hermana con su esposo tenían una cueva de jazz. Y ahí caían pues los izquierdistas y para escuchar la música, toda una novedad, el cueva de jazz que era cerca a la Plaza Murillo. Johnny era concertista de jazz, de piano, entonces y así había mucha efervescencia, gente, ¿no? De tendencia política, socialistas, en fin, ¿no? Bueno, era otro contexto, entonces nosotros estábamos muy informados, el análisis político era cuestión cotidiana, el analizar las medidas, el decir a ver qué se podía hacer, cómo podríamos acortar ese tiempo de mandato de la dictadura que estaba destrozando el país. Entonces, eran tareas que en realidad nos tenían permanentemente ocupados. O sea, teníamos muy clara la figura de lo que queríamos antes del gobierno de Banzer, que se mantiene durante la dictadura, pero que a la dictadura se suman nuevas tareas, ¿no es cierto? Y ahí va a venir este tema de la recuperación de la democracia como una tarea intermedia entre el sueño, entre el objetivo final. O sea, la democracia en sí como tal nunca fue nuestro objetivo, ¿no? Una democracia como la que vivimos ahora que al final nos coarta de todo, ¿no es cierto? Entonces no era ese el objetivo. Pero dadas todo tipo de restricciones que habían en el momento político, nosotros decíamos, no podemos pensar en una revolución al estilo cubano porque tenemos en medio esta dictadura, entonces tenemos que acabar con esta dictadura de manera que nos posibilite la realización de ese sueño mayor, el logro de esa utopía que entonces teníamos como jóvenes, ¿no? Entonces, para nosotros esa idea estaba absolutamente clara, ¿no? Visto desde ahora, yo creo que lo más complicado fue que entré a militar en una edad en que no se puede razonar tan claramente y creo que ni siquiera uno puede elegir la opción más adecuada porque no tiene todos los datos para ver si realmente esa propuesta iba a llegar a solucionar el problema que vemos y que nos preocupa. Entonces,
yo entré porque me dijeron que ellos iban a solucionar. Pero pasó un poco de tiempo, sería un año, y vino el golpe de Banzer, ¿no? Y después del golpe vino una represión brutal contra toda la izquierda y más encarnizada contra la gente del ELN, que ni siquiera, francamente, sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, pero la represión fue indiscriminada y con métodos tremendamente bruscos y brutales, diría yo, ¿no? Porque se empezó a apresar a la gente y se llevaba a casas de seguridad que eran en realidad centros clandestinos de tortura, donde nadie podía saber que ahí había presos políticos, que ahí había tortura y que esos torturados podrían acabar en muerte. Y esos muertos simplemente podrían ser desaparecidos. Bueno, pasó mucho tiempo porque yo la militancia la comencé demasiado joven. Podríamos decir que cuando yo termino el colegio el año 71 ya había persecución en Oruro, un pueblo chico. Parte de la dirigencia estudiantil muy joven fue detenida, atemorizada, intimidada. En esas circunstancias yo me entero que también estoy en una lista con probabilidades de ser detenida y salgo para acá, para La Paz. Me vengo acá a La Paz y entonces, bueno, el sistema de coordinación, de transmisión de información en el tema de la represión todavía era precario, ¿no? En los inicios de la dictadura. Después se van a sumar, por supuesto, agentes argentinos, norteamericanos, y van a ir puliendo los métodos de represión, de persecución, de detección de militantes revolucionarios de diferentes tendencias políticas, ¿no? Entonces aquí me toca a mí vivir una vida doble. He dado examen para dirección varias veces, como se dice vulgarmente, me tabeaban, no me dejaban ingresar, porque yo era roja según ellos, estaba teñida de rojo. Yo no he pertenecido al Partido Comunista jamás. Yo he tenido mi línea política y mi fe y no podía pertenecer, pero ellos creían que yo era roja y con motivo o sin motivo me perseguían. En 1971 empezó, como se dice, Banzer se apoderó del ejército. Entonces ya nos estaban buscando a más personas. Nosotros éramos los de la mesa directiva, un grupo. Entonces nos estaban buscando y yo ya no estuve en la ciudad, me fui de la ciudad. Pero tampoco podía vivir donde estaba, no podía vivir, era la casa de mi familia y no podía vivir, no estaba acostumbrada a vivir con ellos, nos estábamos teniendo problemas, así que volví a la ciudad. Era 1972, conseguí un trabajo de empleada doméstica para no salir a la calle, pero no quería salir para nada. Pero me he dado cuenta que los agentes me seguían buscando. Me buscaban de alguna forma, siempre creo que se enteraban dónde estaba. Entonces yo le había pedido a la señora, la dueña de casa, de que no quería salir. ¿De qué tienes miedo? Me dice, no, me dan miedo los autos y cosas así, le decía. Mi hermana trabajaba en el diario, era periodista, tenía la página cultural. Y Johnny, su esposo, con ella trabajaba. Se fue a Francia porque tenía una beca de periodismo. Y ella se quedó a cargo de esa página, en fin. Y periodista mi hermana y estudiante de la... egresó de Filosofía y Letras. Entonces, bueno, el día del golpe de Banzer, ya era terrible, ¿no? El tiroteo, en fin, ha tomado la universidad y mi hermana en el diario. Por supuesto que los del sindicato del diario
se escaparon. No hubo gente que se quedó para defender por lo menos su fuente de trabajo. Entonces, y ahí estaba el director, creo que era de jefe de redacción, me parece que era un señor, no sé si era Ariñez o Arrati, algo de por ahí, un señor mayor, y mi hermana, los dos. Como el tiroteo está terrible ya, aviones y demás, se habían quedado y el portero había agarrado una metralleta, y nosotros en la casa esperando a mi hermana, ¿no? Una metralleta para defender el diario, los dos. ¿Qué iba a pasar? Nada. Un chiste. Bueno, cuando mi papá alarmado ya por lo que no venía, a pesar de los tiros, ha llegado al diario y bueno, la sacó, pues la llevó a la casa. Entonces, creo que era una situación donde no había ninguna garantía, inclusive los abogados no querían adjudicarse un caso de defensa porque a ellos más los hubieran detenido. Tampoco la prensa tampoco, la prensa igual, si se metían a denunciar que había casos, igual los hubieran detenido. Así que la indefensión de la gente era absoluta y los familiares, si eran, por ejemplo, jóvenes que iban, como mis hermanos, por ejemplo, hubieran ido a quererme ver, los hubieran detenido. Y mi papá tampoco, porque tenía algún antecedente. Entonces solo podían ir las mamás. Y las mamás iban también con el riesgo de ser maltratadas, porque la gente que estaba en la represión tenía instrucción de tratar de la forma más torpe y más violenta a la gente que iba a buscar a un preso político. Por un lado tenía una vida legal, me incorporé a la Normal Simón Bolívar para estudiar, para ser profesora. Entonces ahí tenía una vida absolutamente normal, donde estaba, por supuesto, privada de hablar del tema político y trataba de ser de lo más normal posible, que me gusta la fiesta, que me gusta el baile, que haremos esto o aquello, ¿no? Y por otro lado tenía pues una vida clandestina, que era la parte de mi vida de militante, ¿no? Donde tenía otro nombre, otro seudónimo, donde tenía compañeros que no conocían dónde vivía, quién era, cómo era, etcétera, ¿no? Entonces fue una vida un poco complicada, ¿no? Esta mi vida no podía enterarse de esta otra, ni esta otra de esta otra. Entonces son circunstancias así. Mi lucha sindical ha sido así y por ese motivo me han ido a tomar presa, por la lucha sindical y porque yo declaré ante el público y ante el mundo que René Higueras del Barco era comunista. En el interrogatorio que me hicieron, lo único que me preguntaban, René Higueras, su partido comunista, ¿qué plano ocupa? No es comunista, no era comunista, tampoco ha sido comunista nunca, pero querían a toda costa hacerme hablar. Interrogatorio que me hicieron cuando me tomaron el día Juan 14 de octubre de 1972. Y un día me dice, por favor, quisiera que me lo lleves este documento al Ministerio de Trabajo. Y yo, bueno, no me quedó más remedio que salir y llevar al ministerio. Dejé los documentos, estaba saliendo y alguien me dice, Marlene, me doy la vuelta y los agentes estaban en la puerta. Y no sé por qué razón yo automáticamente metí la mano al bolsillo, porque estaba con falda y con una chamarra negra, y metí las manos al bolsillo. Ellos han debido pensar que yo estaba armada y lo que han hecho es empujarme y tenderme al suelo. Me han amarrado y me han subido a la movilidad. Había una inmensa cantidad de gente, pero nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho por qué le están haciendo eso a una chica, qué pasó, nada. Me llevaron al ministerio, al DOP. Cuando bombardearon la universidad, nosotros estábamos queriendo ir porque quedaron muchos universitarios rodeados con los militares
empezó el bombardeo y escaparon como pudieron, pues algunos chicos, inclusive un compañero de la facultad que había sido graduado hacía un mes, lo mataron pues ahí escapando, ¿no? En la universidad. Había una foto en el diario de que un militar lo está apuntando y lo ha matado. Bueno, al frente de la universidad cayó y nosotros empezamos con una amiga que era compañera también a corretear, pues a ocultarnos. Fuimos a dar hasta Tembladerán, a una casa, y de ahí mirábamos cómo salía el humo, cómo bombardeaban la universidad, así ha sido eso. Entonces pasaron los días, ya empezaron la gente, los chicos, los universitarios y la gente estaban en alguna partido de izquierda, a ocultarse, pues, ¿no? A tener, bueno. Entonces vinieron algunas personas a mi casa a cobijarse. Una de ellas era la pareja que había sido Roberto Sánchez, y tenía un hijito, y no sé qué otra persona, un chico argentino. No sé, seguramente mi hermana los conoció, no sabría decirle. Yo, por supuesto que nunca me he enterado de la actividad política que tenía mi hermano. Solo sabía que salía a su trabajo al diario, y de ahí ya volvía a la casa tarde y qué sé yo, después de su trabajo. Pero ya seguramente, como había ya esa tendencia, qué sé yo, estaba en el gobierno Banzer, ya estaban pues en la clandestinidad, ¿no? La mayoría. Bueno, entonces ya un día, bueno, murió mucha gente, a los del ELN los masacraban, los mataban, torturaban mucho, eso salía, ¿no? En noticias y demás que se contaba. Y Chato Peredo, que había sido el jefe de la guerrilla de Teoponte, había estado igual alojado, vivía en una casa en Sopocachi, creo que por aquí, y lo ubicaron, ¿no? En el centro había estado, lo ubicaron y empezaron a seguirlo. Y yo estaba con mi papá en el colectivo 2, y él a toda carrera al vuelo subió, y el 2 no paró más, lo llevó hasta donde él se quedó. No paraba a ninguna persona, no le decía ni esquina, nada, el otro, el chofer, pero como cohete, ¿no? Y en los tiros, y él también de la ventana, pues, tiroteaba, ¿no? Lanzaba tiros. Y con mi papá, impresionados. Le digo, a medida que va pasando el tiempo y va pasando la dictadura, las formas de persecución y de represión también se van a ir afinando, ¿no? En un principio las detenciones fueron masivas, al azar, por sospecha, por emitir una opinión, por haber escuchado una canción, o sea, cualquier cosa era motivo de detención. Entonces, en los primeros años de la dictadura de Banzer, las detenciones fueron masivas. Y eso dio lugar a la apertura de lo que nosotros denominábamos campos de concentración, al estilo del nazismo alemán, ¿no es cierto? En principio se abrieron centros de reclusión en todos los departamentos, algunas ciudades intermedias, y poco a poco se fueron concentrando en La Paz, de manera que de Tarija, de Santa Cruz, de Pando, los iban trayendo a los presos políticos acá a la ciudad de La Paz. Y lógicamente fueron seleccionando a los menos sospechosos, a los que por casualidad cayeron, fueron saliendo, y se fueron quedando grupos más selectos cada vez. Esa fue la primera etapa, ¿no? Esa fue la primera etapa. Después de ese periodo, estuvimos un tiempo ahí en Cochabamba, y me trajeron acá a La Paz
sin avisarme y tampoco sin avisar a mis familiares. No sabíamos ni a dónde me llevaban, no sabíamos, no teníamos ni siquiera idea de qué estaba pasando, ¿no? Y yo, como en Cochabamba uno anda pues sin el abrigo, ¿no?, suficiente, entonces me trajeron aquí y para mí era terrible porque yo no tenía ni una mínima trompa. Pero y aquí también otra vez eran los interrogatorios, ya también otro grupo que interrogaba y así, ¿no? Hasta que finalmente fueron concentrando a todas las mujeres en el campo de concentración de Achocalla. Y ahí fue el centro que fue principalmente de reclusión de mujeres. Como decía, yo tenía una vida absolutamente normal, trabajaba, estudiaba, como cualquier persona, como cualquier ciudadano, ¿no? O sea, donde vivía, no levantar sospechas de nada. Pero cuando ya ellos logran ubicar mi domicilio, mi nombre y bueno, quién sabe qué detalles más, ellos se aproximan a mi casa. Yo vivía en una casa que está exactamente en la esquina de la Evaristo Valle y Montes, frente a lo que era el Mercado Lanza. Yo vivía ahí. Entonces la Evaristo Valle todavía transitaban movilidades que pasaban hacia la calle Comercio, que todavía tampoco era peatonal entonces. Y yo volvía de mis actividades, iba a entrar a mi casa y me estaban esperando en la puerta. Para ese entonces ya habían entrado hasta una habitación que ocupábamos con una hermana mía. La habían detenido a ella minutos antes y esperaron a que yo llegue y nos fuimos hasta la Comercio, donde funcionaba la Dirección de Orden Político entonces, ¿no? Y un día, un 3 de marzo, en la noche, sentimos ya un tremendo estruendo. La policía, los agentes del gobierno, llegaron a casa de un puntapié, abrieron la puerta y la buscaron a mi hermana, Mirna Murillo. Mirna de González. Invadieron la casa y a las requisas, todo eso. Entró uno de esos agentes, ¿qué le decía? Chicharrón Aliaga, creo que era. A su dormitorio había entrado, le dijo, cúbrase, arrópese. ¿Por qué le ha dicho eso? Ya sabíamos que los torturaban horrorosamente. Nosotros en el dormitorio de lado, yo, mi papá estaba con pulmonía, me acuerdo, enfermo, bueno. Y saltamos con mi mamá, pues que mi hermana no puede salir sola. Agarré mi abrigo, me puse como pude, me abrigué y con ella salí. Sin tener absolutamente ninguna vinculación, nada. Yo solamente por acompañar a mi hermana, porque sabía que hacían atrocidades con las personas que tomaban presas, ¿no? Torturaban, etcétera. Yo estaba enferma, inclusive tenía un quiste canceroso en el seno, tenían que operarme, me tuve que suspender todo porque vinieron y me sacaron de mi casa con mi abrigo puesto nada más. Yo tenía mis hijos chicos, no estaban grandes. Y agarré y escapar a mis hijos como pude yo. Me fui pues con los tiras, no había más, me llevaron al DOP. Luego me encerraron en el cuartito azul, donde tuve una amarga experiencia. Había una muchacha que era chilena, la chica jovencita, que había estado ya una semana en el cuartito azul, estaba enloquecida. Usted entraba a ese cuartito azul, los peores olores sentía. Y veía los ratones que caminaban por un lado, por el otro lado. Estaba al lado de la celda de las presas que recogen en la calle. Imagínense, teníamos que ir toda la noche disparates y sonceras, todo para estar ahí. Tenía un camastro donde nos echábamos de cansancio. En ese camastro olía todo el camastro, pero ¿qué nos quedaba?
no nos quedaba más que apoyarnos las unas a las otras. Y esa chica, como le digo, había estado una semana, y la noche que me llevaron, vino la policía y le dijo: te vas a alistar. Le dijeron a ella: vamos a ir, te vamos a llevar a otra parte. ¿Cuál sería su desesperación? ¿De dónde habría conseguido un pedazo de vidrio? Se cortó las venas. Del DOP me sacan y me han llevado al Ministerio del Interior. Estuve en una habitación cerrada como todo un día, sin comer, sin tomar, sin nada de nada. Al anochecer llegó un señor que decía que le decían capitán, pero yo no sabía capitán de qué era, no, así. Entonces él y rápidamente se acercó: ¿en qué estás metida? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás eso? Yo le dije: me negué de muchas cosas, no sé nada, no conozco, no. Y sorpresivamente, y bueno, yo llevaba una polera que no era cerrada. ¡Uy, qué lindo pechos tienes!, me dijo, y metió sus manos. Y yo estaba con las manos amarradas hacia atrás, así que no pude defenderme. Lo único que hice es retroceder y escupirle. Bastó eso para que me dé un puñete, me tienda al suelo, me pateó. Y yo no me recuerdo muchas cosas de eso. Ya estuve en el Ministerio del Interior y me llevaron a un cuarto pequeño que había sido baño, pero habían otras personas en ese lugar, varones. Y en realidad yo no recuerdo cómo llegué al lugar, pero alguien me habló, desperté, me habló, me dolía toda la cara, estaba completamente ensangrentada. Y me dice uno de los compañeros, me dice: ¿qué te duele? ¿Qué te duele? Me dice. Y yo le dije: me duele mi boca, me dolía, como se dice, esta parte del cuerpo. Entonces lo único que hizo es levantar la tapa de la taza del baño, donde se junta el agua. Sacó agua y me dio unas pastillas, me metió a la boca las pastillas, me hizo tragar las pastillas más que tomarla yo. Me dio agua y después me he dormido, no me he podido levantar, yo creo que en un día, algo así. Y estaba con mi falda toda ensangrentada. He seguido ahí y un par de días después me han subido al orden político, al DOP. Y la acompañé. Y a mi hermano lo dejaron en el DOP, donde era la prefectura, ahí. Era la dirección del DOP, que era un tal, ¿cómo se llamaba este tipo? El director del DOP, Benavides, y los demás agentes. Y allí nos acomodaron al frente. Ya había habido unas 13 señoras, chicas, mujeres, que estaban presas ya, las habían tomado ya presas, de varios partidos, etcétera, comunistas, PC, todo eso. Entramos y a poco que estábamos queriendo ya acomodarnos, Mirna Murillo de González, sí, acompáñeme. Viene una gente y la lleva al frente, pues. Y claro, las otras ya asustadas decían: algo va a pasar con ella. Yo le rogaba: no te vayas, no te vayas, no te vayas. Se la llevaron igual. Y a nosotros y a mí, porque era la única que estaba con ella, me llevaron al día siguiente al hospital militar, aprovechando de que yo tenía el problema. Pero no era eso. Lo que querían ellos era sacarme si yo sabía dónde había ido la chica, que eran higueras y cosas sindicales que jamás iba a vender a mis compañeros. Allí en la entrevista igual, que si yo estaba en el oeste, estuve en el este, que yo pertenecía al partido pequinés, me decía. Yo le digo: no sé qué es un pequinés. Al único perro que conozco, un pequinés que es un perro, le dije. Sí. Y eso también me produjo otro golpe. De todo y de nada nos golpeaban.
Entonces volví al frente, ya me llevaron donde habían varias mujeres, señoras a las que no conocía. Me llevaron, pero debido a estar en mi estado espantoso, creo que estuve casi 2 semanas, algo así, sin cambiarme de ropa, sin nada de nada, porque yo no tenía nada, absolutamente nada. Más o menos a las 2, 3 de la mañana la vuelven, la traen otra vez. Como ya estaba, le salía sangre por el ojo, por el oído. Su cabello, que era una melena grande, así como tienen ahora las chicas, ¿no? Su cabello largo, qué sé yo, era así, revuelto y cojeando. Apenas. Y dice, pónganla ahí en una payasa, pónganla ahí y que nadie le hable. Y yo me quiero acercar, pues hermana, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué ha pasado? Apenas la otra callada, terrible, ¿no? Entonces yo me acerqué, pues, no, a usted también le va a pasar igual. ¿Qué le han hecho? ¿Por qué? ¿Por qué está así mi hermano? No, cállese. Y bueno, la dejaron. Sí, o sea, la tortura era una de las formas, sí, por no decir la única que empleaban ellos para obtener alguna información, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí sufrimos toda clase de vejámenes, de torturas, todas las que se puedan imaginar y todas las que relatan sí son verdaderamente ciertas y algunas se quedan todavía chicas frente a la realidad que tocó vivir entonces, ¿no? Bueno, ocurrían todo tipo de anécdotas o casos, ¿no? Que para mí algunos chistosos, porque como los guardias también eran bastante paranoicos, entonces siempre creían que nos íbamos a escapar, siempre creían que tenían que estar detrás de nosotros. Y entonces, en ese centro era un lugar que lo adaptaron para cárcel, ¿no? Y no había baños. Entonces nos sacaban a un cerro y todos los guardias con sus largavistas observaban cuando las mujeres salían al baño. Era bastante humillante y era también bastante... algunas personas, digamos, quedaron muy traumadas por eso, porque una compañera me contó que desde entonces tuvo siempre problemas estomacales porque ella no quería ser vista en esas circunstancias. El interrogatorio dirigía el Barbie, el alma, detrás de una puerta, dice que dirigía, háganla esto, esto. El primer puñete dice, me desmayé. Después ya me hicieron reaccionar y ya había perdido el sentido, volvió y ya endurecía. ¿No? Y ya sabiendo, quizá también estaba entrenada, no sé. Pero ya endurecía el estómago. Entonces decían, esta bruja, esta fulana, bueno, insultándola. 10 tipos la estaban torturando, la estaban interrogando. Entre esos ese Papi Álvarez famoso, que era el que ha matado a mucha gente. Creo que estaba Mena, el Coco Balbián, que es el que la ha delatado, mi hermano, la había delatado. Las señoras me dijeron, ¿y qué pasó? ¿No pudiste traer ropa? No, me han agarrado en la calle, le dije, sí. Ellos me regalaron, me dieron pantalón, de todo. Me surtieron toda una ropa para que yo pueda, y me obligaron a subir a bañarme, porque mi cabello también estaba todo sucio. Sí. A partir de ese momento estuvimos ahí y una noche, a medianoche, llegó una gente que apellidaba Sardán. A medianoche, a la 1 de la mañana era. Usted, así solo de mirar, usted, con sus cosas. Y yo estuve durmiendo con un sleeping prestado.
Y recogí mi ropa en realidad que estaba bien sucia. Y una de las señoras me dio una frazada y nos llevaron a Chocalla. Y mire, yo hasta me volví, hasta me iría atea, le digo. La noche que me tomaron, me llevaron al cuartito azul, me senté, no me acordaba ni de rezar el Padre Nuestro, le prometo. Quería rezar y me olvidaba. Le invoqué a la mamita de Copacabana y le dije, mamita, lo único que te pido es salir con vida de esto, porque por los hijos que tengo. En fin, le hablé, créame, al día siguiente, toda la noche cuartito azul, sin ir a baño, sin nada. Toda la noche mal. A consecuencia de todos esos nervios tengo asma. Y a consecuencia también del baño. Porque no podíamos nosotros sentarnos en una taza. Nos llevaban al campo libre. Ahí teníamos que usar poncho para taparnos y cubrirnos para que no nos vean la cola los tiras. Así que vea, en un suplicio me he sacado una enfermedad en el colon. Me queda hasta ahora eso, vea, y el asma que tengo. Tampoco había duchas, ¿no? Y había un pequeño pozo y que llegaba agua helada, ¿no? Y teníamos que entrar ahí y nos teníamos que tapar con unas frazadas o sábanas, lo que encontrábamos, y ahí en el agua helada nos teníamos que bañar. Y yo, bueno, a la edad que yo tenía, para mí, bueno, ya normal, digamos, pero yo ahora me pregunto cómo habrán sufrido las personas ya de más edad, ¿no? Porque en mi celda, por ejemplo, estaba la señora Delfina Burgoa, que era una persona mayor y tuvo que vivir todo eso junto con nosotras. También en la celda había ratones, entonces no podíamos dejar absolutamente nada en el piso porque estábamos ahí viviendo en medio de los ratones. Por otra parte, el techo era un techo muy viejo, muy rústico, solo con cañahuecas, y por ahí caían gusanos. Es decir, unas condiciones, la verdad, de vida que no tenían ninguna garantía para la salud de las que vivían ahí, ¿no? Y ni qué hablar de la comida. Cuando pasó el tiempo, yo por supuesto ni quería dormir, ya empezamos a arreglarle el cabello. Se le salían los pelos así, unas terribles montones, pues como bolas, ¿no? Por lo que le agarraban del cuello y dice que la hacían para que ella me contaba ya, para que afloje el estómago, para que sigan con los puñetes. Entonces le torcían el cuello hasta el suelo, agarrándola de los cabellos, pues. Y claro, eso rompía pues la guardia ella, ya. Y otra vez los golpes. Bueno, amaneció. Yo al lado de ella, completamente pues apenada, indignada y demás, impresionada por la forma, igual las otras señoras compañeras que habían. En Achocalla igual no nos conocíamos, habían otras personas, no nos trataban bien. Bueno, a muchos han pensado que nosotros éramos agentes en vez de ser detenidas. Y estuvimos en Achocalla un tiempo. En realidad toda la ropa que yo usaba era porque otras compañeras me habían dado, porque yo no podía pedir a nadie que me lo traiga la ropa, que me lo porque nadie me conocía. Creo que era domingo, sí. Le digo, hermana, después de tomar alguito, le digo, creo que hay un baño o algo aquí por aquí. Sí, los agentes arriba. Sí, dice el tira que nos cuidaba. Puede ir al comedor y ahí hay un baño.
puede ducharse, le digo, porque necesita, qué sé yo, sacarse la ropa, en fin. Sí, dice, puede pasar. La llevan con guardia, vamos. Y yo siempre con ella. Cuando quería sacarle la chompa, la manga, y no le salía porque su brazo era así, hinchado. Apenas. Ahora sacarle el pantalón, igualmente. Su pierna era así, hinchada, el muslo, terrible. Y morado su brazo igual. Aquí tenía también bueno, por los lados estaba desfigurado. Logré que se bañe un poquito, ¿no? Reaccione. No probó nada de comida, nada. Estaba muy callada. No hablaba con ninguna de las señoras que estaban ahí, solo conmigo. La volvimos a la selva. Una noche después, un día, de la noche a la mañana, ustedes nos volvieron a traer a la ciudad. En la ciudad, no sé qué, estaría muy lleno el cuarto donde estábamos siempre puras mujeres. Me llevaron a un famoso cuartito azul, que no tenía nada de azul. Era un basurero con un sillón largo. El mismo sillón era de sucio. Entonces, me trajeron algo de comer, pero no sé, no quise comer, puse el plato al suelo y me había dormido. Me levanto con un ruido, con unos chillidos así, ruido, me fijo y estaban los ratones comiendo en el plato. Tampoco comí nada esos días. He debido bajar bastante de peso. Y me llevaron al frente otra vez al DOP para preguntarme cosas que tampoco sabía. Y si lo sabía, yo no lo decía. Yo no debería decir. De esas golpizas, bueno, tenía serios problemas de salud. Y otra vez al Ministerio del Interior, igual querían saber muchas cosas, pero yo siempre decía que no sabía, no conocía y así estábamos. Pero un día, igual de noche, nos sacaron y me estaban llevando a Viache, pero resulta que por alguna razón que yo no conocía, los agentes hablaban, es que me han llevado a Chonchocoro. Pero Chonchocoro creo que no era una cárcel, porque era de noche. Me dejan en un cuarto, lo cierran con llave. En 2 horas te vamos a recoger, pero no aparecieron en 2 horas, aparecieron en 24 horas para recogerme. Igual no tenía comida, no tenía agua, no tenía nada de nada. Entonces ahí dice que iban a interrogarla, pues había llevado el ministro de gobierno, Arce Carpio, que era amigo del barrio, etcétera, ¿no? Amigo del marido de mi hermana. Y ¿sabe esto? El Johnny Mirna, qué barbaridad. Como mono, dice que la exhibían, pues, porque no hablaba nada y estaba hecho un monstruo. Que traigan el mejor médico para que la curen. Que se han hecho la burla. Y alguno que otro dice que se hacía la burla y no sé qué cosas le decían. Callada la otra, no les contestaba nada. Entonces, ¿usted es del ELN? No sé, usted lo ha dicho, no sé yo. No sé, no soy. No, nada, no hablaba nada. Después de eso me trajeron a la ciudad y un día de esos nos llevaron a Viache, igual a medianoche. Nos llevaron a Viache. En Viache llegamos, había un soldado gigante, pero era muy buena gente. Usted se va a hacer cargo de ellos, les dice. Nosotros de solo verlo tan grandote estábamos asustados, pero era muy buena gente. Nos llevaron, después de estar un rato, nos llevaron a un cuarto donde había estado la doctora Rina Tapia y algunas de sus compañeras que eran cochabambinas.
y no éramos buena gente para ellos, porque nosotros con otra compañera que viene estábamos en estados lamentables. Y nuestra comida en Viacha era el agua de los soldados. Así la tuvieron, le vino septicemia, principio de septicemia, porque tenía raigones que se le han infectado. Le daban una comida con ajíes y demás cosas, ¿no? Y no caminaba. Entonces uno de los agentes, que habían siempre entre buenos y malos, le ha dicho: se está muriendo la señora, le daremos mate de pasto, de chiji. Con eso va a recuperar un poco, va a superar su infección. Y de ahí apareció un agentito a la casa de la tía de su marido, de Johnny, y dijo: está la señora en estas condiciones, tenemos que llevarle un antibiótico, algo, porque se está muriendo con la septicemia. Y ellos inmediatamente pues habían conseguido no sé qué droga importante que era entonces, ¿qué se llamaba? Peristón, algo de por ahí. Y un barchilón había, ahí uno, veterinario creo que era, ese le había puesto unas inyecciones porque se estaba muriendo. Y el pasto parece que dice, como no podía comer, le dolía tanto el estómago, todo. Después de ese, ¿qué cosas le han destrozado? Le han rajado el esternón. Tenía 3 costillas rotas, quemado el pecho, en ese interrogatorio en la Chocalla. En la primera etapa de detención, la primera etapa era la etapa de tortura, ¿no? Y el método que usaba el gobierno militar y las dictaduras en general de Latinoamérica, ¿no? Eran el método de tortura para investigar. Entonces, cuando a nosotros nos detuvieron, sí nos golpeaban con soga mojada y fierro. Y era, sí, muy, muy, muy terrible. Yo creo que no estábamos preparadas para ese tipo de situación, pero el método era muy violento. Le conté que vinieron unos niños a hacer su día de campo a Chocalla. Y resulta que los chicos, al ver la reja, todo, querían entrar a visitarnos. Eso era delito para los tiras. Que agarraron y los tomaron presos. Nosotros nos agarrábamos de la ventana porque eran con rejas las ventanas. Les gritábamos: suéltenlos, no tienen nada esos niños, déjenlos. Yo lo veía a uno de ellos como si fuera mi hijo, le digo, una desesperación única. Nos han encerrado, nos han incomunicado. Toda la noche han disparado. Nosotros, como hemos dormido, apoyadas contra la pared, por si nos llega una bala, podamos esquivarla a través de un lado. Y como nos asustaban, a las 12 de la noche, todas las noches bajaban 11, 12 los tiras desde el Ministerio del Interior con unas lámparas de gasolina grandes, inmensas, que iluminaban todo, para tocar la puerta de nosotros y decir: fulana se alista, mengana se alista, perengana se alista, para que dice que a esas horas las iban a llevar a interrogatorio. Yo rogaba a Dios que a mí no me llevaron felizmente al interrogatorio, porque ¿cómo sería su interrogatorio? Era terribles eran los interrogatorios. Yo no estaba ni en las listas, pues nadie me había delatado ni nada, no me conocía. Pero yo la acompañé. Nos llevan en una camioneta y bien tapada llegamos a Chocalla, más o menos a las 5 o 6 de la tarde. Ahí había habido otras compañeras y había un señor que estaba ya preso en un cuarto, maniatado, qué sé yo. Y
las desalojaron a esas señoras que habían estado presas ahí y nos acomodaron en una celda con una media payasa, bien vestidas y de todo, pues, ¿no? Cuando a mi hermana siempre cojeando, qué sé yo. Y más o menos a las 10 de la noche abren la puerta. Mirna González, sí, acompáñenos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo les digo, ¿dónde la van a llevar? A la pieza del lado. Era una casa de hacienda en L. Había una piscina y una fuente. Una casa de hacienda, se había sido a Chocalla, ¿no? En esa parte. Y bueno, pues se prestaba para que sea pues prisión y para que torturen y de todo, alejado de la ciudad. Cuando ya empezaron pues los gritos de Mirna, a mí me dejaron, quisieron también sacarme y el guardia, uno de los guardias y uno de los agentes dijo, la señora no, porque no está ni en lista ni nada, no tiene nada. Entonces me pusieron candado en la pieza, pero el interrogatorio ya empezó con Mirna y con un tal Ortega, que había sido del ELN también. Él no la conocía, por supuesto, ni se conocía. Hubo una pelea en Biacha, pero eso no supimos por qué fue la pelea. Pero oficiales con detenidos han peleado. Primero estaban los detenidos que lo habían rodeado al oficial y a un soldado. Aparecieron más soldados que los rodearon a los detenidos. Y entonces nosotros, bueno, no supimos qué hacer las mujeres, no supimos, tampoco supimos por qué fue la pelea. A partir de ese momento decidieron sacarnos de Biacha, porque hay otro regimiento en Biacha. Y dice que todo el tiempo los trataban a los militares del regimiento Bolívar de traidores, ¿cómo se dice?, de policías de detención, de lo que manejaban a los detenidos. Entre detenidos y nosotros, las mujeres no éramos muchas, pero entre todos creo que llegábamos a 600. Éramos hartos los detenidos. Y el peor problema era que nos era muy difícil ir al baño, porque no eran baños, sino eran letrinas que usaban los soldados y a la vez nosotros, los detenidos. Entonces, ese era un trabajo difícil. Aprendimos a hacer cosas, como le digo, comíamos nosotros, bueno, comida de los soldados, no pasaba nada. Un día vino la Cruz Roja, sería la Cruz Roja Internacional, no nos dejaron entrevistas. Había cocinado el regimiento un ají de fideo y le había puesto encima pedazos de atún. ¿Sí? Nos sirvieron esa comida, se supone que era una comida especial. Y entre estas entrevistas que estábamos con nuestra amiga, éramos 3 chicas. Una de ellas, yo no me había dado cuenta, siempre andaba con su ponchito. Había estado embarazada, nació su hija en el cuartel. No quisieron atenderla, no quisieron llevarle al hospital. Había habido un médico que era especialista en partos. Se le atendió, así hubo una niña. Las dos, más o menos, después de esa pelea que hubo con militares, nos sacaron a todos. A unos los han llevado, dice, a la isla de Coati. A otros, a nosotros, a todas las mujeres, nos concentraron en Biacha, o en Achocalla. Nos concentraron. Y allí estuvimos entre todas, en esos pequeños cuartitos, todas apiñadas, en un colchón de una plaza, creo que dormíamos 2. En la pieza esta de Achocalla, y salía uno, otro tomaban trago, así los agentes, unos Alarcón, un Otero, un Pique Otero, unos Vargas, los perros Vargas,
Y así esos agentes, ¿no? Que les pagamos para los interrogatorios. Y bueno, ¿qué ha pasado ahí? Como no ha hablado en el primer interrogatorio, ya empezaron los golpes más terribles. Le quemaron el pecho con cigarro. Después le vaciaron todos los dientes de unas 5 muelas, dientes del lado izquierdo, porque le metían un trapo para que no grite y le empujaban con un palo, dice, y eso pues le vaciaba, ella veía, dice que caían sus dientes. Y por supuesto sangre, ¿no? Como no hablaba, la habían colgado. Después estaba ya, no podía ni pararse. Dio una patada, la habían colgado, ¡ay, me sacaron! ¿Y dónde estaba mi hermana? Detrás de un pizarrón, una panela así, colgada ahí atrás. Yo ya no me acuerdo, porque creo que me he desmayado. Me volvieron pues, a la pieza. Y el tipo ahí, el otro, al preso Ortega, era un tipo alto, macizo, tenía solo una chompa, sin ropa interior y sin medias. Así lo han debido pues tomar, ¿no? Así completamente vestido así mal. Bueno, y me volvieron. Yo reaccioné más o menos a las 4, 5 de la mañana. Ya ella oía despacio, no sé, todo era no sé. Mi hermana no delató a nadie, con decirles que ni al mismo tipo, al coco que la delató ella, nunca lo delató él, callada. Y se sorprendían pues de tanta entereza y de tanta fuerza que tenía mi hermana. Cuando el soldadito que me cuidó ahí dijo, señora, me ha dicho, ya no puede más la señora, ya está muy mal. Hemorragia, era mujer, con los golpes, en fin, bueno, la alzaron y en una camioneta la trajeron a La Paz, que le pusieron le taparon los ojos para que no vea de dónde estaba viniendo ni dónde iba a ir. Ella se había dado cuenta. Esto es Achocalla, yo soy paseña, yo sé dónde vamos a ir, a La Paz. Ahora muéstrenos la casa del Estado Mayor. Nada. La habían puesto en un cuartito azul lleno de armas en el Ministerio de Gobierno, y el jefe de la sección segunda era un militarote que apellidaba, ay, no me acuerdo ahorita, che. Bueno, había dicho, ¿por qué la han puesto así? Dice, un monstruo. No se le veía ya la cara, sus ojos, por supuesto, por tanto golpe que le habían dado, le han sacado los dientes, no caminaba bien y la alzaban 2 agentes. Él mismo se había admirado de que es que no habla, no quiere hablar. La dejaron en un cuartito lleno de armas. Y bueno, yo en el DOP. Pues me han dejado en la Chocalla solita. Y el guardia, el sargento, no era el cabo, creo que era Choquehuanca era. Me ponía el candado y toda la noche dormía en la puerta, porque en la casa de piedra que había arriba de Achocalla, que había sido una estación de ferrocarril, ahí habían 40 presos varones, ya desde la época del golpe, pues ya habían ido cayendo, habían abogados, médicos, en fin. Y bueno, mi hermana la habían llevado a Villa Copacabana a una casa de seguridad, seguramente que tenían ellos, o que han debido tomar, una casa de algún compañero, qué sé yo. Bueno, entonces ustedes ya se dan cuenta que mi hermana era del Ejército de Liberación y del Estado Mayor, mi hermana.
pero no habló ni delató a nadie. Si no hubiéramos estado convencidos, hubiera sido, como dices, realmente muy traumante, ¿no? Todo lo que nos ha sucedido. Yo digo, reconozco, no es correcto lo que nos ha sucedido, es muy duro, difícil de relatar, todo lo que fuera, pero era lo que podíamos esperar del enemigo, además dada la naturaleza de ese gobierno. Nosotros los calificábamos como un gobierno fascista, y era un gobierno fascista por sus métodos. Entonces, cuando ya, le digo, desde el 71 al 76, para nosotros estaba claro lo que podía sucedernos con un gobierno de ese tipo, con una dictadura de esa naturaleza, ¿no? Pasó un incidente que para mí fue muy doloroso, es que hubo una fuga en la isla de Cuati, y cuando hubo la fuga, nos castigaron a nosotras, y entonces no podíamos ese sábado, que era día de visita, recibir a nadie. Y justo esa vez, primera y única que mi papá llegó de Cochabamba a verme, y le dijeron, está castigada, no puede salir. Y mi papá le rogó y al final le concedió 10 minutos. Entonces yo, cuando me dijeron tu papá, y yo tuve miedo porque dije, uy, mi papá que me va a reñir y no sé qué. Entonces salí preocupada, pero llegué y mi papá se quedó callado, no habló, porque me vio seguramente mal vestida, no sé, pues no, descuidada. Y yo le veía también, y yo tampoco hablaba, entonces los dos nos veíamos y no atinábamos a decir nada, y al final él se le derramó unas lágrimas y ya llegó los 10 minutos. Y yo digo por suerte, porque no, al final, pero para mí fue muy duro y muy triste verlo así. Mi papá siempre fue un hombre muy fuerte, que se supone que era un luchador político. Entonces, pero es diferente ver a su hija en la cárcel, ¿no? Y su hija, que además yo era menor de edad, entonces no debería. Pero también él no podía hacer nada. Entonces, ese fue un momento doloroso para mí, y yo creo que para mi papá también. Hasta que empezaron a pensar en liberarnos, porque éramos mucha gente y tal vez también había gente que reclamaba afuera, bueno, no sabíamos de eso. Ahí conocí a muchas señoras, inclusive a la señora Tere, a todo un grupo grande de puras mujeres conocimos. Pero ¿cómo lo puedo decir? Nuestra detención en todo, yo he estado más de 1 año detenida, y para nosotros ha sido bien difícil, muy difícil. Peor si uno no tiene familiar, que no tiene quien reclame. Entonces, eso ha sido difícil para nosotros. Mientras que otras personas tenían, por ejemplo, sus familiares, les traían, ¿qué le puedo decir? Solo por ejemplo, en sus cumpleaños aparecían, en todas aparecían, les traían pasteles, les traían, qué sé yo, carnes frías, pero algunas de las personas no eran solidarias, no sabían, no decían, por ejemplo, les invitamos a estos chicos, y eso que nosotros estábamos en el mismo cuarto. Entonces, hemos sufrido bastante. Bueno, entonces, pasándolas, dice que había un intento de querer la libertad. Se habían llenado los tiras porque estaban llegando los del ELN diciendo que la iban a liberar. Mentira, era una maniobra para quererla matar, porque no hablaba nada.
pero había pues algunos buenos que también la protegían, digamos, ¿no? Algunos agentes. Y uno de ellos, este mismo soldadito Choquehuanca, el 12 de marzo, tenía Franco, había llegado la buscó a mi mamá, yo le di la dirección. Y él le contó todo lo que habían hecho con mi hermana. ¿Se pueden imaginar esa angustia, ese dolor de mi madre? Hincada, dice que rezaba. Subían de la parte de abajo de Achocalla, subían en movilidades a gente que veíamos que estaban sobre la camioneta, y en la camioneta estaban totalmente desfallecidos. Y después supe que estaban muertos. Después, en nuestra celda, habían cosas escritas en la pared con sangre. Y porque antes que nosotras estuvieron otras personas que eran grupos de varones, estuvieron ahí. Y bueno, eso hemos visto porque todas hemos estado ahí, ¿no? Yo estuve un poco más de un año, pero para mí fue como algo que me marcó de por vida, porque yo creo que nadie está preparado para eso, ¿no? Y por otra parte, si uno como joven, como una persona que quiere solucionar un problema de su país, se involucra en una actividad con ese fin, uno no se explica por qué desde el Estado se aplica la violencia, y se aplica la represión, y se aplica el castigo. Una noche de esos, los hermanos, no me acuerdo qué se llama, ha pasado mucho tiempo, nos han llevado al alto. No sabíamos dónde nos estaban llevando en sí. Abren la puerta de un jeep y después desaparecen los agentes. Y nosotros éramos 3 personas y escapemos, escapemos, decían las chicas. Yo les digo, ¿dónde? ¿A dónde vamos a escapar? ¿Hacia dónde? No conocemos este lugar porque toda la parte de abajo que casi da hacia Achocalla era vacío. No había casas, no estaba lleno. Entonces, ¿a dónde podíamos escapar? Y lo que ellos querían era que nosotros escapemos y nos hubieran metido bala y listo, ahí se terminaba nuestra historia, pero no salimos, yo no salí, yo no quise salir. Nosotros decían, pero yo le decía, ¿dónde? Yo conozco este sector, ¿y dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde? Porque al lugar por lo menos donde yo tenía idea era, si íbamos a un lado había un barranco, no hubiéramos podido bajar. Si iba a otro lado, no sé, estaba segura de que nos iban a matar ahí arriba, pero no quisimos salir de él. ¿Y por qué no se han ido? Ha dicho, regresaron los hermanos Ormachea. Los hermanos Ormachea. ¿Y por qué no se fueron? ¿A dónde? ¿Dónde quiere que nos vayamos? Pero para eso les hemos dejado la puerta abierta. Pero no quisimos salir. Nos volvieron a traer a la ciudad. Y mi papá en cama. El ministro de gobierno había ido a hacer la requisa a mi casa, no encontraron ni un clavo porque pensaban que había armas ahí, nada. Saquearon todo, el living, el comedor, todas las cosas. Se llevaron muchos muebles, los agentes eran así. Y de cómo el Estado Mayor había escapado de la casa de donde era el Estado Mayor, en la casa en la Don Saavedra, porque había llamado seguramente una compañera, algo, ¿no? Está Mirna, por favor, mi mamá les había hecho la juega a los agentes y agarró el teléfono y dijo, las han tomado presas esta noche, Mirna y su hermano y Kibi, y su hermana. La otra inmediatamente se salieron como cohete de la casa. Se fueron a refugiar donde sea, y a ocultarse. Y bueno, después ya de unos días que mi hermana ya estaba tan mal, bueno, habían llegado a la casa, habían tomado la casa.
Quizá que algún otro habrá caído, ¿cómo sería? Bueno, y en ese lapso, entre esas cosas que habían pasado, la esposa del Chato Peredo dice que vivía en esa casa, ¿no? ¿Quiénes estaban en el estado? Después yo ya me he enterado. El decano de la Facultad de Arquitectura, Lisímaco Gutiérrez. Después, uno que le decían Miserias, Stamponi. Todos eran extranjeros, creo, ¿no? Ese Gutiérrez sí era paseño, boliviano, que había venido de Cuba y dice que hacía las viviendas multifamiliares en Cuba, y aquí vino como decano de arquitectura. Por supuesto, muchos estudiantes al verlo, qué sé yo, además había sido muy, muy apuesto, en fin. Se hicieron conquistar, pues no los conquistó a los estudiantes, tenía muchos seguidores en la facultad. Y empezaron pues a formar ya células por uno y otro lado, ¿no? Grupos. Y el Estado Mayor sabía del último de los, yo después me enteré de que era del último de los miembros de esas células, sabían sus nombres, sus antecedentes, todo. Entonces mi hermana sabía quiénes estaban. Por ejemplo, estuve en una noche con la señora Bonadona en el mismo cuartito azul. Niña, me dice, vamos a compartir este cuarto. Y ella había tenido una frazada, nos cubrimos con su frazada. Y me extrañó verles, se sacó su falda bien bonito, la acomodó, agarró periódicos, había tenido agua, se mojó su cabello, se amarró con periódicos, se hizo rulos. A mí nadie me va a ver caída, a mí no me van a ver así. Y a eso de las 5 de la mañana se despertó, se peinó, se arregló bien. Llegaron los agentes y ella estaba parada, impecable. Así. Y el famoso cuartito azul, ¿quién no ha estado en ese cuartito? En realidad era un gran basurero, nada de azul, nada de nada no tenía. A ver, yo realmente tiendo a recordar lo positivo, lo anecdótico, hasta lo bonito que uno vive al interior de la cárcel. En realidad los hechos negativos, bueno, están descritos de varias maneras, ¿no? Pero yo siempre digo, pasado la fase de interrogatorio y de tortura, lo otro fue muy llevadero, sobre todo por el apoyo y la solidaridad de los compañeros al interior de la cárcel, ¿no? Ellos te dan fortaleza, te hacen ver la vida de otra manera, ¿no? O sea, yo recuerdo más eso, ¿no? Que lo otro, que realmente no recuerdo. Prefiero no recordar, nunca me refiero a esos asuntos, ¿no? Pero lo otro sí, ¿no? Yo recuerdo cuando después de Achocalla me llevan a Viacha. Bueno, nunca tuve contacto físico con las compañeras, pero nos comunicábamos. Cuando yo me decía, te estábamos esperando, me dice, no, qué bien que has venido, ¿cómo estás? Bien. Y otra compañera, después de un tiempo, me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, nada, leyendo aquí. Me dice, no, tienes que crearte una rutina. Me dice, no, una rutina porque no sabemos aquí cuánto tiempo vamos a estar. Puede ser una semana, un mes, un año o varios años. Y en esa perspectiva nosotros tenemos que generar una rutina que nos mantenga en buen estado físico y en buen estado mental además, ¿no? Ah, es cierto, no había pensado. Hasta ese momento yo no había pensado cuánto tiempo voy a estar aquí, por ejemplo, ¿no? Y entonces, con apoyo de las pocas compañeras que estábamos, empezamos a generar una rutina. Le digo individual porque para nosotros, a diferencia de los primeros años de la dictadura, para las mujeres particularmente, como parte de la sanción, como parte de la tortura o del castigo impuesto por la dictadura, ha sido el aislamiento, ¿no?
Yo nunca he compartido celda en el tiempo que he estado. Pero a pesar de eso, siempre, como digo, lo lindo era esa solidaridad. El que a través del mismo agente, del mismo carcelero te diga, le han mandado este dulce, este yogur, o le han compartido un pedazo de asado que algún familiar le ha llevado a otro preso, qué sé yo, ¿no? Y, bueno, y otras formas más, ¿no? Entonces esas cuestiones son las que a mí es lo que recuerdo más de esa época de la prisión. Entonces, esa tortura psicológica que he tenido ha sido tremenda para mí. Y después la incertidumbre de no saber si estaba viva o muerta o qué le pasaba. Mientras tanto, mi mamá la hacía buscar, iba al ministerio, se amanecía en la esquina del ministerio, lluvia, le dio pulmonía con otra señora más de las chicas Coye, que estaban 3 también presas. Y así. Y nunca las recibía el tal ministro, porque querían que les suspendan a mi hermana la incomunicación. Estaba en una celda, la han vuelto a Chocalla, en un sótano. Ahí estaba él. Nadie la veía. Solamente a la medianoche creo que le dejaban, dice, en la puerta un plato de comida. Y claro, ella no podía ni comer nada por la infección que tenía en la boca. Ya ves, los perros le agarraban, sí, una lengüetazo le pegaban a la comida y esa comida tenía que comer. Y un día de esos, dice, se van a ir. Nos han soltado, bueno, estaba un coronel ya no estaba. Estaba un coronel que, bueno, no sé de qué me ha reñido, pero me ha reñido de todo por meter. He salido a la calle y no sabía dónde ir. No tenía dónde ir, porque yo tenía un cuartito y ya habían ido al lugar los agentes. Y le habían dicho a otras personas de que me habían detenido porque yo quería matar a la dueña de casa, que era una señora mayor. Y después ellos se lo habían llevado lo que tenía. Y la señora más bien había guardado algunas cosas que yo tenía. ¿Sí? Y nos soltaron en la calle. No sabía yo dónde ir, hacia dónde, con quién encontrarme, con quién así. Y apareció un amigo y me dijo, no te puedo llevar a mi casa porque yo también he estado detenido, me dijo. Sí. Pero a tal lugar anda, me dijo, me llevaron a una casa. Después, al día siguiente me fui de esa casa porque yo sabía que me iban a perseguir. Lo que más me ha causado impresión y rabia era que cuando nos dieron libertad, mi hija mayor ya estaba casada, agarró y se unió al grupo de Justicia y Paz que dirigía el expresidente Luis Siles Salinas, con unos curas que estaban en el Tejar, y con ellos hacían habeas corpus. Él asistía con su agüita aquí a todos los habeas corpus. Y cuando ya nos dieron libertad, tenía que ser solo para 5, pero ellos dijeron no, vamos a dar a 24, habían dado. Nos alegramos, porque era una gran conquista. 24 que teníamos que salir, y ahí fue que el doctor Siles dijo, si no la sueltan ahora, yo me voy a entregar. El pobre hombre daba vueltas y vueltas y vueltas el Ministerio del Interior en la Arce, esperándonos para que salgamos. ¿Y qué ha hecho Adet Zamora, era el ministro de Gobierno, Mario Adet Zamora? Él, para darme la libertad, me ha dicho, traiga a sus hijos aquí. No he permitido que mi hijo hombre vaya, porque chico era. Mis 2 hijas han ido. Me van a firmar este papel, que si su madre asiste otra vez a estas cosas de manifestaciones y de ataque al gobierno y de ataque, ustedes van a entrar presas. Imagínense. Un compañero conocido
del MIR me llevó a una casa, un cuartito pequeño había tenido. Puedes quedarte aquí y pagar solo la luz, me dijo, no tienes que pagar nada. Solo había un colchón y una cama. Pero yo no podía ni dormir, no podía dormir. Recogía mis cosas, mi maletín listo y me acostaba y tal vez dormitaba, pero no podía dormir. Y no me quedé mucho tiempo ahí. Así me fui, estuve fuera de la ciudad, volví, estuve trabajando, pero estuvieron siempre siguiéndome como si yo fuera algo que había hecho mucho algo mayor, alguna maldad, pero no hice nada de eso. Y me metí a trabajar en la Federación de Panaderos, me llevaron a un horno y de día dormía, de noche hacíamos pan y las yauches. Así estuve y de ahí me fui de la ciudad. A final desde el 73, principio 74 regresé y me encontré con un amigo, con otras personas. Me dijo que te fueras, te dije que te fueras, ¿por qué te quedaste? Me decía. Y así conociéndome, me casé. Era un año. Su marido, claro, había movido cielo y tierra en Francia. Reclamaban por ella con sus fotos, y sabían que había sido tremendamente torturada, todo eso. Entonces había una campaña ya allí. Y le mandó sus pasajes para que la exiliaran. Pero casi al año recién la han exiliado, pues, a Francia. Y la llevaron primeramente a un dentista para que le saquen todos los raigones, en fin, que tenía, que le infectaba. Y sin anestesia le sacó por los raigones, ella no sentía nada. Y el dentista le decía, ese era un amigo, ¿no te duele? No, no me duele nada. Tanto golpe y demás que ha debido sufrir, ¿no? Que no le dolía lo que le sacaban los raigones. Y así él le midió su dentadura y con su agente la llevaron al aeropuerto y allí le embarcaron ya le dieron el exilio, después de haberle hecho un gran discurso, unas advertencias de que, bueno, se estaba yendo porque el gobierno era ¿no? Y se fue con su hijita. Y tengo hijos que le puedo decir, pasó el tiempo, el 81, cuando había subido García Meza, estuve con un bebé, una bebé, salí a comprar pan porque no había otra persona. Y no vivía siquiera en un lugar conocido, en un cuartito alejado. Me dice, les miro a dos personas que estaban viniendo de donde yo vivía. Yo con mi mantilla un poquito me lo cerré, agarré mi bebé y me dice, señora, ¿usted vive por aquí? Me dice, sí, le digo. ¿Conoce a todo el Marlene con su apellido? Me dan, ¿no? No, le dije, no conozco. No conozco por aquí a nadie. No sé, además, no vivo mucho tiempo, así que no conozco mucho a los vecinos. Y mi suegra había estado en la puerta y ya tenía como 7, 8 años de casada y ella no había sabido mi nombre. ¿Conoces a tal persona? Me dice mi suegra. ¿Y quién es ella? Le digo, ¿cómo no la vas a conocer por aquí? Dice que vive. Pero yo no hablo con la gente de por aquí, le digo, no conozco a nadie. Entonces al día siguiente me fui de la ciudad. Y así estuve escondiéndome con mis guavos. Y después ya creo que dejaron de buscar. Ahí terminó mi historia.
ha pasado como más de 50 años de aquella vivencia y para mí fue determinante. Yo cuando salí de la cárcel dije, yo no sabía nada, yo tengo que aprender. Entonces entré a estudiar filosofía porque yo dije, no, por lo menos ahí aprenderé qué piensa el mundo sobre cómo solucionar los problemas, sobre cómo hacer las cosas, ¿no?, de mejor forma, etc. Y entonces empecé a militar en otros partidos. También he sido dirigente de la Federación de Maestros de Cochabamba y actualmente sí, yo estoy con mis compañeras del Movimiento Libertad tratando de que no solamente se busque una reparación económica para las víctimas, sino una reparación integral, porque un enfoque de reparación integral hace que la sociedad entienda que no debe haber violación de derechos humanos. Porque uno cree que porque ahora ya está la democracia, hay elecciones, todo está bien, y no es cierto, y eso vemos, ¿no? Vemos cómo ha habido desde Amayapampa, ha habido, qué sé yo, el TIPNIS, ha habido el problema también del 21F. Vemos muchas cosas que son retrocesos a un proceso democrático que debería estar ya mucho más desarrollado. Pero es que nuestra sociedad no ha alcanzado una formación democrática madura. Y yo creo que eso es lo que debemos tratar de luchar por, una formación democrática madura, y la lucha por la reparación integral es eso, es justicia, o sea, analizar lo que ha pasado, juzgar a los culpables y también una reparación integral para las víctimas, porque cuando la sociedad hace eso, avanza en la comprensión de lo que no debe ocurrir. Hoy, mira, acabo de salir del hospital yo, ahora. He venido porque tenía que cumplirle a mi nieta querida, la Ceci. He salido hace unas 4 horas que he salido del hospital. Estoy muy delicada de salud, me han operado de cáncer, finalmente tengo esta asma que no me deja hablar bien y bueno, me hallo tranquila, feliz de lo que he hecho, créame. No me pesa todo lo que hemos conseguido para el magisterio, para mí es una inmensa satisfacción, que lo digo no así nomás, lo digo con orgullo, nuestro sacrificio, nuestra misión a la que hemos ido a cumplir. Y hay que cuidar la democracia, ¿no? Exacto, esto es pseudo-democracia, esto no es democracia, es una pseudo-democracia. Así que vea, con eso yo me siento muy contenta, muy feliz. Soy abuela, soy bisabuela, hasta tatarabuela soy, le cuento. Hasta eso ya me han hecho los hijos, tatarabuela me han vuelto, créame. Y me ha ido feliz. A pesar de todas las enfermedades que tengo, como verá usted, el COVID me ha pescado y me ha dejado sin movimiento. He perdido el movimiento de las extremidades con el COVID. En la primera tanda que ha habido de COVID, ahí he perdido mi movimiento. Y luego me caigo continuamente, me fracturo el hombro, no levanto los brazos, me tienen que ayudar a pararme, a sentarme, a veces hasta hacerme comer. Me he sacado la enfermedad de estómago, como le digo, tengo que regresar al hospital, ¿cómo se llama? Luis Uría, de ahí he salido ahora. Yo ya no vivo con los hijos, yo ya vivo en una casa de reposo para gente mayor. Un poco frustrada, le diré ahora. Bueno, y más frustrada en otros momentos, porque todavía cuando terminó la dictadura el año 82, bueno, las manipulaciones políticas, las aspiraciones personales hicieron que salgamos, pues, sí, con una apertura democrática, pero que no garantizaba absolutamente nada, ¿no? A don Hernán Siles lo mandamos al
al sacrificio prácticamente, porque teníamos un parlamento en contra, y ahí la presión fue desde el mire, ¿no ves? ¿No? Parlamento 80, el hambre no espera, cuando en esas condiciones pudimos haber tenido un gobierno con un parlamento más afín, que pudiera haber viabilizado otro tipo de medidas y haber concluido o haber avanzado de otra manera, ¿no? El fracaso de don Hernán Siles nos ha costado 25 años de una política neoliberal, pero desastrosa para el país, pero no solo para el país, sino también para las organizaciones políticas, porque todo el mundo perdió el norte, y bueno, fue terrible, pues no fue posible avanzar. Las organizaciones sindicales fueron penetradas por las ONGs, los dirigentes sindicales perdieron esa mística política que tenían, se volvieron prebendales los dirigentes políticos. Entonces fue una etapa de frustración desastrosa, realmente desastrosa en ese periodo neoliberal. Yo digo que para mí eso fue más duro que la cárcel. Eso sí, realmente me llevó a límites así de odiar todo, ¿no? Dije, aquí mando al diablo todo, dejo la política, dejo el sindicato, dejo todo, así. Bueno, muy difícil hacer. Es como una adicción que uno tiene, ¿no? Entonces, otra vez volver al trabajo sindical, a la vida política. Bueno, y así llegamos al gobierno de Evo, ¿no? Se tomaron medidas. Y hay que considerar esto como un proceso medio truncado ahora, pero todavía nos queda algo de esperanza, y a pesar de todo creo que alguito todavía podemos hacer. Así, ¿no? Bien, tranquila. Bueno, tengo 3 hijas. Las 2 son profesionales, mi hijo también es profesional. Hemos hecho un gran sacrificio para que los chicos estudien, para que sean profesionales, que es lo que más importa para ellos, ¿no? Están muy bien. Hay que cuidar la democracia, ¿no? Para que no volvamos a tener eso. Para que no volvamos a la misma, a sufrir. Nadie tiene idea de cómo ha sido el bancerismo, ni cómo ha sido García Mesa. No tienen idea, no saben lo que es, ellos no tienen idea, ¿no? Y, por ejemplo, yo conocí a uno de los detenidos en Viache, yo conocía de más antes, y cuando bajamos al baño, subimos, ellos estaban bajando. Y sí, hizo su mano así para que no le dijera, hola, ¿cómo estás? Dijo, no, entonces, más después, otro día, estaba detrás de mí sentado y dijo, nosotros nos metimos en esto, sabiendo lo que iba a pasar y lo que pasará, y los mataron a ellos. Así, entonces, así era, ¿verdad? Para nosotros ha sido mucho más difícil, pero para la gente que tiene... Hay gente que ha venido, unas señoras, se han sentado en una silla sin hablar, sin decir nada de nada. No querían hablar, no querían decir nada, pero dice que después han resultado con que han estado en muchos lugares, que han estado en Viache, que han estado en esto, en este otro, cuando de esa silla no se han movido. Sí ha habido personas. Mirna vive en París, tiene una hija y es muy inteligente. La chica ha llegado a ser docente de la Universidad Católica de París y ha estudiado Derecho Internacional, el Derecho Internacional actual ya, ¿no? Y es una chica muy brillante, se ha formado ahí. Ella habla el francés académico, que dice, ¿no? Ha llegado una temporada aquí y bueno, se ha vuelto a ir a estudiar ciencias políticas, tiene sus ideas, es inteligentísima, vive con ella. A Mirna le han cambiado su sangre porque como tenía destrozados las costillas, los huesos triturados y han empezado a circular en su cuerpo, ya la estaban matando. Y hay una clínica famosa para gente de tercera edad. En realidad le han hecho una transfusión de sangre, le han
cambiado la sangre y le han limpiado su organismo, ¿no? De todos esos residuos que tenía circulando, que ya la estaban matando. Y así la atienden. Y después llega una amiga que era secretaria, notario, ¿qué dicen? Agregado comercial, ¿no? Amiga, hija de una amiga. Y la entrevistaron, ella consiguió que la entreviste el Senado francés. Y ahí le confirieron una medalla de oro por su trayectoria y por su gran compromiso. Y su, ¿cómo se puede decir? Nunca ha traicionado a sus compañeros, ha defendido hasta el último. Su consecuencia ha sido muy admirada. Y de ahí tengo una foto, esta que la están condecorando, ¿no? En el Senado francés. ¿Su esposo? Su esposo estaba estudiando en Toulouse, se vino, ¿no? Se divorciaron después, ya se divorciaron, él se vino. Y bueno, pues cuando llegó Mirna no había quien la reciba en París, porque él estaba en una clínica. Había estado ya con problemas de drogas, en fin, ocultándose también, ¿no? Políticamente, pero no había nada contra él. Y se vino, ¿no? Y aquí ya hicieron, él viniendo aquí ya se divorciaron, Mirna se quedó, porque la acogieron muy bien. Ya se acostumbró, vivía pues ya en París, ¿no? Yo llegué, ya estuve estudiando también, y ahora ya está anciana, muy cansada. Siempre la asisten, porque hay una gran seguridad social en París, ¿no? Una gran medicina, y la curan, ¿no? Le han operado recién el oído, que tenía ya queloides, porque no escuchaba ya, por lo que la han destrozado, y la han operado recién. Y así vive ella, siempre sonriente, nunca se queja ni nada, ¿no? Así es mi hermana.